Muchas veces asimilamos lo que nos dicen solamente creyendo que es a través de los oídos. No, la palabra tiene un poder creativo. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la boca. ¿Con qué hizo Dios la creación? Fue a través de las palabras. ¿Con qué Cristo nos habla? Con su palabra. Es hora de que nosotros, en el tiempo en el que estamos, comencemos a preguntarnos si las palabras que están llenando nuestro depósito son palabras que portan vida o son palabras que portan muerte. Yo creo que muchas de las personas en este momento están actuando por consecuencia de no haberle prestado atención consciente a una palabra, pero haber sido bombardeada con ella. El hecho de que no le prestes atención no quiere decir que tu inconsciente no la entiende. Fíjate que Elías se volvió a la cueva después de escuchar a un mensajero. ¿Por qué no le rebatió? Hay muchas teorías, pero yo tengo una. Y es que él tuvo miedo cuando escuchó. ¿Cuántas veces el miedo que nosotros tenemos es generado por una mala noticia? ¿Cuántas veces a ti no te han dado un diagnóstico a través de palabras? Diagnóstico económico, diagnóstico emocional, diagnóstico clínico, pero todo viene a través de palabras. Y muchos de nosotros encaramos la palabra no desde una genuina fe, sino desde una circunstancia como ya definida. Porque si hay algo que Cristo enseña es justamente cómo administrar la palabra, cómo nosotros debemos empezar a concientizarnos de cuál es el efecto que mis palabras tienen sobre mis hijos, sobre mi ambiente. Y no es un efecto místico, se llaman leyes espirituales que funcionan. Y muchos de nosotros lidiamos con el desánimo justamente porque las palabras que nos dicen vienen a cuestionar lo que Dios nos mandó a hacer. Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenidos a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Les invito cordialmente a que se suscriban, le den like y compartan para así más personas sigan siendo edificadas con este contenido de calidad que hacemos para Dios y para ustedes. Amén. Así que hoy estamos aquí con la pastora Kenia Demil, señores. Ustedes saben que la pastora Demil dejó un juidero aquí la última vez que vino. Muchos comentarios, un video por 100 y pico de miles. Y la gente reaccionando, todavía gente ahí. Y diciéndome, acabando conmigo, pastora. ¿Y te acabaron? Y yo sí, porque me dijeron que mi cara era un poema cuando usted respondía. Qué creativos son. Son creativos en los comentarios. Jesús. Dios mío, Padre Santo. Pastora, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Aquí me invitan. Yo estoy aquí invitada. Yo no produzco, yo soy invitada. Dígame qué le ha hablado Dios a usted y nosotros por ahí vamos. Señores, vamos a hablar un tema muy delicado, muy importante, muy especial para estos tiempos. Vamos a hablar del poder de la palabra. Yo recuerdo que estábamos juntos, creo que fue el martes pasado, cuando realmente salió el tema y como que los dos dijimos, aquí hay mucho que prestarle atención. Quiero hablar de eso, quiero que analicemos un poco si nosotros tenemos conciencia de lo que hacen nuestras palabras. Posiblemente no, porque estamos tan rápido que no evaluamos. Ya cuando el daño está hecho es que nos devolvemos. Pero hay que concientizarse de lo que dice la palabra. Y lo primero que quiero traer es lo que le pasó a Elías. Fíjate que Elías dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Dice la Biblia que Elías tuvo miedo. Analicemos un poco cómo es que un hombre que mata 450 profetas, lleno del poder de Dios, le reacciona a un mensaje que le mandaron a decir. O sea, Jezabel no estaba ahí cuando Jezabel no fue personalmente a decirle a Elías lo que ella iba a hacer con él. Ella mandó a un mensajero. Y hay una versión que yo quiero leerla
antes de comenzar en materia, para poder entender que a veces nosotros estamos cargando con la consecuencia de nuestra propia lengua. Ay, mi madre. O sea, a veces lo que nosotros estamos viviendo no es más que el camino que nuestra lengua trazó, porque todavía no hay conciencia de lo que yo produzco con mis palabras, sobre todo cuando me enojo, sobre todo cuando me molesto, sobre todo cuando me frustro. Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos 12:3, que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Porque el concepto propio, que es la manera como tú piensas de ti, utiliza mucho las emociones, las frustraciones, los aparentes fracasos para disparar las palabras que no se oyen, pero que son palabras. Porque son sistemas de pensamiento que están dentro de nosotros. Yo veo que aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, en esta versión, que es la Reina Valera, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto a ti como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. O sea, fíjate, él nunca fue enfrentado a ella. Ella mandó un mensajero. Y es que las palabras portan mensajeros y muchos de nosotros no nos damos cuenta. Yo creo que las palabras son muchas veces como aviones que llevan pasajeros. A veces una amenaza, a veces una palabra que te lleva a la incredulidad cuando tú la escuchas, a veces una palabra de superioridad. Y al nosotros no ser ejercitado en el discernimiento, muchas veces asimilamos lo que nos dicen solamente creyendo que es a través de los oídos. No, es que la palabra tiene un poder creativo. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la boca. Wow. Porque tenemos, mira lo que dice el libro de Proverbios, que a mí me llama a mí muchísimo la atención, cuando justamente dice que el poder, lo tengo por aquí, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, la Biblia describe mucho la manera en que las palabras afectan. De hecho, ¿con qué hizo Dios la creación? Fue a través de las palabras. ¿Con qué Cristo nos habla? Con su palabra. Es hora de que nosotros, en el tiempo en el que estamos, comencemos a preguntarnos si las palabras que están llenando nuestro depósito son palabras que portan vida o son palabras que portan muerte. Wow. Entonces, pastora, ¿es posible que nosotros estemos actuando en base a palabras erróneas? Yo creo que muchas de las personas en este momento están actuando por consecuencia de no haberle prestado atención consciente a una palabra, pero haber sido bombardeada con ella. El hecho de que no le prestes atención no quiere decir que tu inconsciente no la entiende. Fíjate que Elías se volvió a la cueva después de que escuchó a un mensajero. O sea, un hombre que estaba lleno del poder de Dios. ¿Por qué no le rebatió? ¿Por qué no le devolvió? ¿Por qué no lo encaró? ¿Por qué no lo enfrentó? Hay muchas teorías, pero yo tengo una. Y es que él tuvo miedo cuando escuchó. ¿Cuántas veces el miedo que nosotros tenemos es generado por una mala noticia? Palabras. ¿Cuántas veces a ti no te han dado un diagnóstico a través de palabras? Diagnóstico económico, diagnóstico emocional, diagnóstico clínico, pero todo viene a través de palabras. Y muchos de nosotros encaramos la palabra no desde una genuina fe, sino desde una circunstancia como ya definida. Por eso es que dice, el poder de la vida y la muerte está en el poder de la palabra, y el que la ama come de ella. Porque si hay algo que Cristo enseña es justamente cómo administrar la palabra, cómo nosotros debemos empezar a concientizarnos de cuál es el efecto que mis palabras tienen sobre mis hijos, sobre mi ambiente, sobre mi finanza. Y no es un efecto místico. Se llaman leyes espirituales que funcionan porque Dios determinó que así funcionaran. Elías sintió miedo, amenaza. Ella no escuchó a Jezabel, pero ella sintió. ¿Por qué? Porque las palabras a él lo afectaron, porque lo que él quería lograr con su mensaje no lo logró. O sea, Elías quería volver al pueblo al arrepentimiento, y lo que recibe es que una mujer le dice: te voy a matar.
Quizá él esperaba una expectativa falsa de que se van a convertir, arreglamos el altar, van a poder mirar. No, para nada. Él lo que recibió fue lo contrario a lo que estaba haciendo. Y muchos de nosotros lidiamos con el desánimo justamente porque las palabras que nos dicen vienen a cuestionar lo que Dios nos mandó a hacer. Y a veces creemos que eficacia es que hagamos las cosas según el orden o la forma que el hombre quiere. No, eficacia no es eso. Eficacia es que tú hagas lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Eso es eficacia. Que tú puedas encarar lo que Dios te dijo que hagas desde la realidad que Dios quiere, no desde las expectativas que tenemos. Entonces, muchas veces nosotros, fíjate, ¿con qué nosotros detonamos en nuestros hogares? No es con las palabras. Exactamente. ¿Con qué detonamos cuando alguien nos dice algo o escuchamos que alguien dijo algo? O sea, detonamos con las emociones, pero no fue a través de lo que dijeron. Entonces, ¿entendemos nosotros el poder que tienen las palabras? Podemos nosotros sentarnos a la luz de la Escritura y evaluar que si esta mujercita que está aquí, que la mandaron a morir de la forma que la mandaron a morir, que se levantó un profeta loquísimo, un hombre loquísimo, llamado Jehú, que dijo, díganme cómo que esa perra hay que matarla. Y no necesitó mucho, simplemente sabía que estaba ungido y punto. Y fue y le dio la muerte que Jehová dijo. ¿Cómo es que Jehú encara a una mujer como Jezabel y Elías no pudo? Elías, después de la cueva, no tuvo otra asignación profética. Nada más que ir a ungir y a prepararse para irse. No pudo. ¿Por qué? Porque la palabra a él lo encerró a donde Dios no había dicho que lo encerraran. ¿Cuántas veces una palabra de alguien te encierra a donde Dios no dice? ¿Cuántas veces un ministerio deja de caminar en lo que Dios dice por estar buscando la aprobación de la gente que viene a través de la palabra? ¿Tú te crees que yo estuviera ahora mismo viva ministerialmente si a mí las palabras de la gente, Dios no me hubiese dado los cocazos necesarios para yo aprender a lidiar con ellos? Hubo una persona de mucha autoridad espiritual que me secó, según las palabras, porque dejé de caminar a su lado. Te vas a secar. O sea, lo que una persona dice no determina el rumbo que tú vas a tomar. Siempre y cuando tú le des a la palabra de Dios preeminencia por encima de la palabra de los hombres. Entonces, en ese momento, ¿qué sucedió en mi vida? Dios estaba tratando conmigo. Por eso necesitamos tener una relación con Dios muy personal y muy real. Porque no hay palabra de maldición que caiga a un hijo a quien Cristo ha bendecido. Mentira, no hay manera de que tú maldigas a quien Dios bendijo. No hay manera de que tú le cierres una puerta a quien Dios ordenó que se le abra. Lo que pasa es que como tú no conoces a Dios como debes conocerlo, porque a medida que tú vas creciendo en el ministerio se requiere de que la realidad de Dios y de Cristo en nosotros sea mayor, porque no es lo mismo correr con los de a pie que correr con los de a caballo, no es lo mismo. Tú vas a quedar muchas veces expuesto a palabras muy fuertes que van a requerir de ti el carácter de la fe. Entonces, esto yo lo he vivido desde que Dios me llamó. Yo he sido en muchas ocasiones confrontada en mi propio interior por palabras que muchas veces portan verdad y otras portan mentira. Y he tenido que aprender duramente a lidiar con las dos. ¿Qué hacer cuando algo que te dice no te gusta, pero dice verdad? ¿Y qué hacer cuando algo dice de ti mentira, como el Señor dice que hay que hacer? Wow. Dos preguntas, pastora. Usted acaba de hablar de los padecimientos que usted ha tenido ministerialmente hablando. ¿Cómo se puede defender a alguien que no tiene la madurez suficiente? No se puede de defender. una persona que tiene autoridad. No puede. Por eso, esto no se trata de que tú vayas a empezar el ministerio cuando tú creas, sino cuando tú estés seguro que Dios te preparó para eso. Dios llamó a Pablo pero ¿cuándo Pablo comenzó? ¿Cuántos años duró Pablo preparándose? ¿Y en qué se preparó Pablo? Pablo se preparó en conocer a Cristo, no en ser usado por Cristo. La gran mayoría de gente sube al monte para que Dios lo use, no para que Dios lo prepare. Y por eso tenemos hoy el colapso que tenemos en el carácter de muchos ministros que necesitan ser probados en el ministerio, pero no tienen la realidad de la palabra para ellos soportar. Fíjate que Cristo, antes de ser enviado ungido a ejecutar el ministerio, primero fue tentado.
Él tuvo que subir al monte de la tentación y hay muchísima gente que se violentó y se voló el monte de la tentación porque estaban locos por ver el poder. Y hay personas que en el momento en el que se encuentran, el poder te sirve para glorificar a Dios afuera, pero el carácter te sirve para glorificar a Dios adentro. Wow. Cuando una persona está llena de palabras negativas, ¿cómo puede romper ese marco, ese encierro que se ha construido a sí misma? Acabo de venir escuchando porque me llamaba mucho la atención que el Señor nos estuviera llevando a desarrollar algo como esto. Y es posible que muchas personas en el cuerpo de Cristo estén muy atados al temor, estén muy paralizados por el miedo. Están como un Elías, en cuevas mentales, en cuevas emocionales, en presunción, en asunción, en comparaciones, porque no han podido darse cuenta que a quien les entró a la cueva fue el miedo, no el propósito de Dios. O sea, Dios nunca te va a llevar a una cueva. El propósito de Dios nunca te va a llevar a una cueva. A Elías lo llevó a la cueva el miedo, no el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros conozcamos a Cristo. No es que trabajemos para Cristo. En el propósito de ser capaces de conocer a Dios, Dios va fortaleciendo a nuestro hombre interior. Y su verdad va abriendo espacio en nuestra mente para ir alumbrando y que podamos detectar la mentira. Entonces, cuando una persona está llena de palabras negativas, lo primero que hay que entender, hay palabras que afectan mi accionar. Las palabras son palabras creativas, no negativas, son peores. O sea, yo les voy a dar una connotación mayor. Yo no voy a hablar de que son palabras negativas, son palabras creativas. Van a crear lo que ellas portan. Si lo que ellas portan es el mal, eso es lo que va a crear. Por eso el concepto propio que yo te acabo de mencionar no fue a lo loco. Es que mucha gente en momentos de escuchar palabra, lo que sale de ellos es lo que el concepto propio tiene. O sea, que yo pienso de mí en lo más profundo de mi ser. Cómo yo me veo desde la naturaleza de Cristo, yo me veo desde lo que Cristo hizo, o yo me veo desde lo que yo creo que soy. O sea, hay palabras que revelan el corazón de la gente. Todas las palabras van a revelar el corazón. Dios no va a permitir que tú escuches algo por casualidad. Mira, Dios tiene el que te da el oído, no te puede hacer sordo. O sea, cuando Dios no quiera que tú escuches algo, Dios va a permitir que te quedes sordo momentáneamente, aunque ni cuenta te dé. O sea, usted me está diciendo que Dios permite que tú escuches ciertas palabras para que tú mismo te des cuenta de quién tú eres a través de tu reacción. Es que lo que dice la palabra, yo te probé en el desierto para que te dieras cuenta de lo que había en tu corazón. Las palabras vienen a probarnos, los no de Dios vienen a probarnos. Las puertas cerradas vienen a probarnos. Las personas que se levantan vienen a probarnos. El que viene contra ti vino a probarte. El que te apuñaleó por la espalda viene a probarte. Nada de eso ocurre por casualidad. Los malos no son ellos están actuando de acuerdo a la naturaleza que lo gobierna. Cómo vas a reaccionar tú es lo que tiene valor aquí. Entonces es muy importante que conozcamos el poder que actúa poderosamente en nosotros. Fue el poder de la resurrección. Por eso es obligatorio que volvamos a conocer el poder que se nos ha otorgado. El poder del Espíritu Santo no solamente es poder para echar fuera demonios, no es poder para hablar en otras lenguas, para darle el número de cédula a la gente, que muchas veces, dicho sea de paso, cuando yo voy para un lugar investigo, a ver en su Facebook, sus datos, y luego lo digo en la iglesia. O sea, el poder de Dios no es para impresionar al hombre, el poder de Dios es para obedecer la voluntad de Dios, lo que Satanás nunca pudo hacer. Entonces es muy necesario que nosotros podamos, es que se me acaba de entrar algo en el ojo, podamos entender esa realidad. O sea, eso es muy importante, porque el poder que hemos recibido, mira, hay diferentes maneras de glorificar a Dios. El glorificar a Dios a través de las señales tiene un efecto en los incrédulos, pero el glorificar a Dios en lo más profundo de nuestro corazón es algo que destrona toda obra de maldad. Y fíjate que Cristo oraba para que nosotros fuéramos librados del mal, pero no del mal que estaba afuera, del mal que poseemos dentro. Entonces el poder viene para que nosotros podamos ejercer dominio sobre nuestra naturaleza caída y podamos ver la realidad de Cristo en la obediencia a lo que ya sabemos el Señor ha puesto en nosotros. Dígase su palabra. Pero muchas personas en este momento se le ha hablado de poder mirando manifestaciones hacia afuera, pero no poder para vencer su propio miedo.
Es fuerte lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? Entonces, porque confronta ciertos tipos de personas que se han desviado del verdadero camino y de la verdad. Son palabras confrontativas. Ahora, yo le pregunto porque yo siempre pienso en los más débiles. Yo pienso en aquella persona que no tiene un guía, que es aquellas personas que quizás no tienen estas doctrinas, estas palabras en su iglesia. ¿Qué hay de aquellas personas, pastora? Porque hay que ser equilibrado. Sabemos que hay personas que están revelando lo que hay en su corazón. Pero ¿qué hay de esas ovejas que son nuevas, que no tienen forma de ello ser diferente, de escalar, y se encuentran en una iglesia, en una congregación, donde no pueden crecer? O sea, ¿dónde está la línea muy fina de cuando uno está padeciendo por causa de su propia concupiscencia, o cuando está padeciendo por estar en la iglesia incorrecta? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre no somos. ¿Qué dice aquí que va a pasar con las ovejas? Cuidado sea lo que tú le llamas débil, no es más que visitantes. Yo creo que yo te voy a decir esa frase siempre. Mira, Wander, hay que ver el reino desde la cosmovisión de quién es el Padre. Porque no hay manera de que Cristo pierda lo que Cristo cuida. Esas ovejitas, hay un ay para aquel que hace tropezar a una oveja. Pero la Biblia dice lo que le va a pasar al que hace tropezar, pero no dice lo que va a pasar con el que tropezó. Es que Cristo se encarga del que tropezó, pero el que se vuelve tropezadero para otro, el lazo de su propio cuello le espera. Entonces es necesario que nosotros dejemos el relajo de creer que iglesia es un asunto de cámara, de micrófono, y empecemos a mirar a Cristo a través de su palabra para impartir eso. Esas pequeñas ovejas, si son del rebaño, no se van a perder. Cristo va a hacer que conecten con quien necesitan conectar. Hay muchos malos maestros en este momento, hay muchas, o sea, es impresionante las cantidades de palabras falsas, de doctrinas de error, de doctrinas de prosperidad, divorciado de las escrituras, palabras que pueden confundir, palabras que pueden hacer que las personas crean una cosa por otra. Pero si hay algo que a mí me da paz, es que Cristo va a llegar al corazón que en verdad diga, es a ti que yo te quiero, Señor. Entonces, eso me ha dado mucha paz a mí en momentos donde uno pierde hasta la cordura momentánea al mirar, al escuchar. O sea, ¿cómo tú te vas a poner a escuchar que tú puedes tener dos mujeres? Como una... ¿Cómo le digo a eso? Eso no se le puede poner nombre. O sea, no, eso anda por ahí. Sí. Alguien en las redes, alguien que cogió un micrófono a sí mismo y sin contemplar las consecuencias de su palabra, por jugársela a el ser controversial, viene y tira, cuando eso va directamente en contra del segundo mandamiento. El segundo. No te voy a hablar del adulterio en la mente, te voy a hablar del segundo. ¿Cómo tú vas a amar al prójimo desde esa manera? Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros? Que no es a Cristo a quien queremos, sino escuchar lo nuevo que está en el mercado. Y todo el que quiere escuchar lo nuevo del mercado, Dios se va a asegurar que esté escuchando voces que confundan. No va a ser el diablo, ¿no? Porque Dios le va a dar a cada corazón lo que el corazón quiera. Eso dice Romanos. Por no haber tenido en cuenta a Dios como era debido, no como yo creía. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿cuándo es que nosotros vamos a querer preguntarle a Dios cómo es que a Él se le debe de adorar? ¿O tú te crees que a Dios se le debe de adorar desde lo que yo creo? No. ¿Qué dice la Biblia? Señor, ¿qué tú dices? ¿Cuál es la verdad que hay que escuchar? Ven, enséñame. Y tú te vas a dar cuenta si la persona sabe o no sabe. Y si no sabe, yo te aseguro que vas a ver, buscar a donde hay.
Pero muchas veces no es a Dios que queremos, Wander. Lo que queremos es lo que Dios representa. Y a veces lo que Dios representa es una comodidad para mí. A veces es una promoción ministerial. A veces ser conocido. A veces es conectarme con personas importantes para yo también sentirme importante. Entonces lo que hay que preguntarse es a qué Dios me conectaron. Y qué es lo que de verdad yo quiero. ¿Y cómo uno sabe si uno se ha conectado a personas que... Cristo no es el centro. Cristo no es el centro. La Biblia lo dice. Dime cuántas veces... Si yo te leo ahora mismo el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses, tú vas a escuchar al apóstol Pablo hablar de Cristo más de 50 veces. Te voy a leer nada más 3 versículos de Colosenses. Vamos a ver si lo encuentro en esta Biblia. Mira. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles y hermanos en Cristo, que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosa. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, no han pasado 4 capítulos y ya ha mencionado a Cristo 4 veces. O sea, ¿cómo tú vas a ver cuando Cristo es el centro? Pero cuando lo que está alrededor de la persona, tú no oyes a Cristo, tú no ves a Cristo, tú no miras que es Cristo el centro de todo, comienza a preguntarte, entonces, yo estoy en el lugar correcto, yo estoy en la comunión correcta, yo realmente estoy en el equipo correcto. ¿Por qué que aquí no hay otro protagonista? Es uno solo, es todo por Él, por medio de Él y para Él. Esto no es autopromoción, esto no es dame palabra para yo impactar al pueblo y yo tener un video viral. Esto no se trata de eso. Déjame ver qué contenido yo voy a hacer, déjame estudiar un misterio, una revelación, una palabra profética para lanzarla en las redes y pegarme. Esto no se trata de eso. Estos son temas eternos: vida, muerte, alegría, gozo, paz en el espíritu. El reino es eso. El reino no es adquirir cosas, el reino es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. O sea, ese es el lenguaje que hay que empezar a preguntarse en este momento. Es lo que yo estoy oyendo. Y si usted no lo está oyendo, corra por su vida. Corra por su vida y atráncase aunque sea. Dios, háblame, enséñame, muéstrame. Muy fuerte. No, es que la realidad, estamos en tiempos peligrosos, donde se multiplica el error al 2 por 1. O sea, tú sabes lo que conlleva que un video se haga viral. ¿Qué es lo que un video porta? Palabras. ¿Y cuántas de las palabras que porta un video son verdades? ¿Y cuántas son errores? ¿O cuántas son doctrinas de confusión? Pero el oído que lo escuche tiene capacidad para discernir lo que está escuchando, o va a ser impactado en su sensor, en sus sentidos. Entonces son temas que conllevan realmente mucho compromiso. Todo aquel que en este momento se sabe que tiene que darle cuenta a Dios por lo que Dios le ha entregado, tiene que estar temblando. Y que hay, pastora, de las personas que han sido esclavos de sus propias palabras, que no fue que nadie le comentó, sino que ellos mismos profesaron palabras en contra de sí mismos y hoy en día están viviendo consecuencias de su propia palabra. Tienen que venir a la verdad. O sea, tienen que venir, tienen que mirar su pasado, pero desde la perspectiva correcta. Tienen que empezar a preguntarse cómo hablo. ¿Qué me produce lo que yo hablo? Mira, yo te voy a decir una experiencia que yo tuve hace como 7 días. Yo estaba en la casa y yo sé de una persona a quien Dios me ha permitido tener cerca, que esa persona ha estado hablando mal de mí. Yo recuerdo que en mi casa, yo no sé si ustedes sabrán, pero en las casas hay una habitación que usted quisiera nunca entrar a ella. Porque es como donde tú guardas todo. Vamos a poner esto aquí. Yo estaba en esa habitación. Yo le digo, el cuarto de los dementes, desquiciados. Y yo estoy en la habitación. Estoy buscando, estoy doblando. Y yo veo, y es la palabra que quiero utilizar, me veo pensando mal de esa persona. Luego me veo ejecutando argumentos en contra de esa persona en mi mente. Y luego observo lo que le pasó a mi cuerpo. Fueron espacios de 1 minuto y medio, 2 minutos. O sea, el abrir mi mente, o sea, el saber que alguien estaba hablando mal de mí, produjo inmediatamente una reacción en mí que yo no la lidié como debí lidiarla en el momento en el que debí lidiarla. Abrí la puerta, le dije, ven. Y lo que mi mente hizo fue que empezó a sacarle todas las debilidades que el amor me había hecho guardarle a esa persona.
Empecé a sacarla mentalmente. No, porque esa persona, esto y esto y esto y esto y esto. Y yo estoy, o sea, el pensamiento, y no hay una cosa que piense más rápido en el mal. No. Es una cosa en automático. Pero luego yo me doy cuenta que algo dentro de mí cambió. O sea, una sensación que para mí fue nueva. Yo hice así, ¡ay! Y escucho que el Espíritu Santo me dice, vete y arrepiéntete. Vete. Vete y empieza a orar ahora por esa persona. Y empiezo, Señor, yo te ruego que bendiga su vida. Esa persona ha sido de bendición. Esa persona, Señor, está llena de ti. Sus debilidades no son razones para yo mirarle mal. Las debilidades y pecados no son los mismos. Y yo siento que mi espíritu inmediatamente, ¿qué dice Jesús que hagamos por lo que hablan mal? Que lo ven. No, que oremos. Oremos. O sea, yo empecé a darme cuenta y cuando yo hago así, yo digo, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí fue donde el Espíritu Santo me dijo, vete y habla de esto. Porque la mayoría de mis hijos tienen un campo de batalla en su mente, hablando mal de gente, creyendo que yo no los veo. Wow. Y lo que eso hace es que transforma su sistema espiritual, su inteligencia espiritual, los carga de sensaciones de irritabilidad, de impaciencia. Tú ves que se alteran por nada, porque es que es imposible que tú funciones correctamente con la sensación que viene después de tú producir un pensamiento de mal hacia alguien a quien Dios no te dice que pienses mal. Exactamente. Y yo lo viví, o sea, me di cuenta que para mí no es algo que se me hace fácil, porque evidentemente te estoy hablando del testimonio, es algo que yo no acostumbro posiblemente hacer. Posiblemente mis luchas y mis áreas de pecado con las que Dios me permite lidiar no tienen que ver necesariamente con yo pensar mal de alguien. Puede ser otra cosa. Pero en ese momento que Dios me lo permitió vivir, yo me di cuenta porque hay tanta persona encarcelada en el prejuicio. ¿Cuántas personas miran que el otro hizo mal porque se lo inventaron? ¿Cuántas personas piensan que alguien le trató mal porque se lo inventaron? No fue real que sucedió. Crearon una falsa estructura y se prejuiciaron con esa persona. Exactamente. O sea, a mí me pasó. Si yo no oigo por gracia y favor y misericordia la voz del Espíritu que me dice, cállate, arrepiéntete y vete a orar. Y me oigo luego orando en voz alta. O sea, mis oídos tuvieron que oír la oración. Yo no oré en mi mente. Pero ahora entiendo por qué. El Espíritu me llevó a orar en voz alta. Señor, yo bendigo a esa persona. Esa persona ha sido de bien. Esa persona aún en su peor debilidad ha sido de bendición. Yo guardo su vida. Yo guardo sus pasos, Señor, en oración. Yo velo para que tú le formes en ti. Pero a la misma vez, Señor, cércala de amor, de misericordia, de gracia. ¿Todo cambió? Pero esa vocecita es peligrosa porque muchas veces da hasta argumentos bíblicos en contra de alguien. Es una cosa terrible. Fíjate, por eso es que no es saber lo que dice la Biblia, es conocer el Espíritu de Cristo. Los escribas se conocían la Torá, pero no conocían el Espíritu de Cristo. Este mensaje comenzó diciéndote que las palabras portan espíritu. El Espíritu de verdad que está en nosotros nos va a guiar a toda verdad. Y mira, hay una sabiduría que proviene de Dios, no es una sabiduría humana. Yo no te estoy hablando de aprender técnicas psicológicas, yo te estoy hablando de la obra del Espíritu Santo. Parece que Dios me trae a este espacio a hablar del Espíritu Santo de una o de otra manera. O sea, mucha gente tiene que sacar el Espíritu Santo del culto de la iglesia, de la cancioncita que escucha y llevárselo para su casa. Porque él es sumamente eficaz en el hogar, lidiando con problemas con el marido, con los hijos, con la mala administración, con la economía. O sea, el Espíritu de Dios te habla verdades que tú, si empiezas a preguntársela, Él te la va a responder. Lo que pasa es que muchas veces el Espíritu no te va a responder lo que tú no le preguntas. Wow. Y lo que tú no reconoces. O sea, ¿por qué Jesús habló con la samaritana de adoración? ¿Por qué? Porque ella le preguntó. Dicen que en este monte se debe de adorar. Y Jesús le dijo, espérate, viene la hora y ahora es. Y la revelación más grande de adoración, ¿a quién se lo dieron? A una que preguntó. Entonces, ¿qué es lo que le estamos preguntando a Dios? ¿Son cosas que tienen peso espiritual o son niñadas? O sea, ¿qué le preguntamos a Dios? Es que para preguntarle tiene que haber un reconocimiento de lo que somos. Y hay personas que son expertos reconociendo las debilidades de otros, pero son débiles reconociendo sus propias debilidades. Y si tú no reconoces tus propias debilidades, ¿qué tú vas a preguntarle a Cristo? Mira, cuando tú te sentaste ahí, yo observo mucho la manera en que Dios me
me incline el pensamiento a ciertas cosas. Tú estabas en aquel lugar, luego viniste para acá, y mientras tú me veías quizás haciendo, yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿qué cosa tú quieres que yo enfatice de esto? En Santiago 3, la Biblia dice que la lengua es un fuego. Y el Espíritu Santo así rapidito en visión me llevó a un fuego, a un monte donde hay lluvia. Por más que yo prenda un monte donde ha llovido, no hay fuego que se arme. ¿Sabe qué tiene que pasar para que el fuego realmente encienda un bosque? Que el bosque esté seco. ¿A dónde el chisme prospera? A donde hay sequía espiritual. Wow. ¿A dónde prospera la incredulidad? A donde hay sequía. ¿A dónde prospera la ansiedad? A donde estamos deficientes del conocer realmente a Cristo, su providencia, su soberanía, su cuidado, su protección. Fíjate que el apóstol, Jesús dice, y esta es la vida eterna. No es que hagan eventos, no es que convoquen al pueblo para ir a tomar ciudades, no es que echen aceite para que derriben muros. No, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando a la iglesia se devuelva a conocer al Padre, será extremadamente poderosa, primero en sus pensamientos y luego en sus hechos. Sus frutos van a ser disfrutados por todos aquellos que les rodeen, porque el fruto no es para que el árbol se lo coma, el fruto es para que otro lo disfrute. Y muchos de nosotros, al entender esto, quizás vamos a poder reencauzar. Yo estoy llena de palabras. O sea, tú sabes las veces que Dios le ha dicho a mujeres tremendas en Él. Caminen, avancen, vayan y den una palabra. Pero se miran a sí mismas, no miran a Cristo en ella. Y tienen temores. Mujeres que en este momento quizás están viendo esto y están temblando. Están ahora posiblemente confinadas a un medicamento porque los miedos que tienen son tantos. Las aflicciones que tienen son tantas que no saben cómo salir de ahí. Están en la cueva en la que estaba Elías. ¿Cómo se les trae de esa realidad a la verdad? Porque la realidad es que posiblemente estén bebiendo medicamento en este momento, pero la verdad cuando se les revele van a ser libres para siempre. Por eso hay que devolverla a conocer la grandeza de Cristo. ¿Cómo vencemos el miedo, pastora? Porque usted no lo dice, pero yo lo voy a decir. La pastora se atreve a meterse en un monte a las 12 de la noche, ella sola. Y se atreve a andar para todos lados sola. Pero tú si eres, ¿por qué tú estás hablando? Déjeme decirle. Entonces yo le pregunto, pastora, ¿y usted se va a ir sola? Ella me dice, cuidado si dice sola, porque yo no ando sola. Usted tiene una seguridad de que Cristo anda montado en el asiento. Es que él está montado, pero vean, no está en el asiento, él está conmigo. Exactamente. Mira, yo viví una experiencia en Ciudad Juárez, ahí me metieron presa en Ciudad Juárez. ¿Presa? Yo no me lo imagino usted preso. ¿Usted estuvo presa, verdad? Sí, en el aeropuerto, porque viajé por avión y no tenía visa en ese entonces de México y me confinaron, lo que le llaman preso, porque tú no estás legalmente en el país, tú no tienes visa para caminar por avión. Es una larga historia. No, es corta, te la voy a hacer corta. Yo recuerdo que cuando el oficial me vio, me preguntó, ¿dónde está su visa? Yo le dije con toda tranquilidad, yo no tengo visa la americana. ¿Cómo que usted no tiene visa americana? ¿Y por qué usted está en mi país sin tener visa? Yo no sabía, yo vine por tierra y regresé por avión. Yo estaba en la Sierra Tarahumara. Y recuerdo que el hombre molesto me lleva a un cuartito. Venga, quédese ahí, a ver qué voy a hacer con usted. Y mi mente responde lo siguiente, déjame ver cómo este Dios al que yo le sirvo me va a librar de esta. Ahí me fui cantando tranquila, como que no pasaba nada, literal. Si tú quieres saber si hay gente guapa, ve a México. Ve a México. Ahí tú no puedes darte el lujo de pasar por... Ahí tú tienes que aprender fe obligado. Porque ahí en cualquier lugar se arma un tiroteo y en cualquier lugar te llevan la cabeza. Literal, eso es así. Y yo recuerdo que en ese aeropuerto pasaron 1 hora y media más o menos. Él venía y entraba, se molestaba, me miraba. Y yo, oficial, Dios le guarde. El oficial vino de repente y dijo, ¡ay!
váyase. Y atraviesa rápido eso ahí. Y no vuelva para acá. Yo, ok, no hay problema. Mi Dios me libró, porque yo tenía que ser librada. Pero ¿y si Dios no hubiese querido que yo fuera librada? ¿Qué iba a pasar? Lo que sucede es, Wander, que nosotros debemos aprender realmente a conocer quién es nuestro Dios. Porque el miedo mío a un enemigo, te lo dije la última vez que estuve aquí, y te lo voy a volver a repetir, porque eso es para mí un principio de fe. Mi enemigo fue grande hasta que yo conocí a Cristo. Después que Cristo se me reveló, mi enemigo perdió tamaño hasta el punto de dejar de existir. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo. O sea, ¿quién? O sea, ¿quién a mí me puede separar del amor de Dios, del cuidado de Dios? Entonces, el cuidado de Dios no es algo que se aprende en un templo físico, es algo que se aprende teniendo relación con Cristo. Y la relación con Cristo hay que devolverla al creyente. O sea, hay mucha gente que ha secuestrado la relación de Cristo con la iglesia, con la novia, con la amada, para ponerse de protagonista. Hay mucha gente que lo que promocionan son los dotes y no al novio. ¿Cómo una mujer con miedo que no está escuchando se relaciona con Cristo para vencer el miedo? Lo primero que ella tiene que entender es que el miedo no lo va a vencer ella. Porque se vuelve una cadena de ansiedad. ¡Ay, tengo que vencer el miedo! Y Cristo. Y se vuelve ansiosa la relación con Cristo. Hay personas que te generan ansiedad. Entonces, lo primero que tienes es que saber es, ¿qué le vas a hablar al Señor? Señor, yo estoy llena de ansiedad. Yo estoy llena de temores. Yo estoy llena de miedo. Guíame por el camino de la verdad, por el camino eterno. Ayúdame a mirarte. Empezar a orar de esa manera. Oraciones prácticas, clamar práctico. O sea, Jesús en el Padre Nuestro no nos enseñó a nosotros a orar con rituales, nos enseñó a orar práctico. Entonces, a cada mujer que tiene temor en este momento, yo no les recomiendo que deje sus tratamientos, yo les recomiendo que revise sus hábitos. ¿Qué yo hago con mi mente? ¿Cuántas de las promesas, por ejemplo, una de las escrituras que a mí más me ayudó, en mis peores momentos, estuvo acá. Y se volvió mía. Esta versión dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense. Ahí hay un proceso mental, ahí no hay un proceso emocional. La ansiedad nunca va a permitir que tú te concentres, porque ella siempre va a buscar preguntas, Entonces, concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro. Aquí hay una instrucción. La ansiedad genera que nos afiancemos a ídolos del corazón, como la seguridad. Entonces, ¿cómo yo lidio? Comenzando a conocer el carácter de Dios, no lo que Dios quiere hacer. Hay muchas mujeres que si tú le preguntas, ¿usted conoce el carácter de Dios? Te van a decir, Dios me quiere usar. Yo recibí una palabra profética donde Dios me dijo que Él me amaba, que me quería usar, pero yo no conozco el propósito todavía de Él para mí. No saben el carácter, no conocen quién es Dios. Y por eso hay muchas brechas abiertas por donde se sale el vino, por donde se sale la fe. ¿Por qué? Porque yo no cierro esas grietas con el carácter de Dios, sino con lo que yo creo que Dios quiere que yo haga. Pero yo no voy a poder hacer nada porque yo estoy siendo controlada por un sistema emocional que me supera momentáneamente. Hasta que Él no me enseña a vencerlo, por medio de una obra de gracia yo no voy a poder. Entonces, una mujer que está llena de ansiedad tiene que revisar los hábitos, observar su mente, conócete, no tengas miedo de conocer tu mente ni tus pensamientos, por más oscuros que sean. Es necesario conocerlo. Yo nunca he visto que la gracia te ha dejado en el lugar a donde los malos pensamientos te dejan. O sea, la gracia de Dios va y te rescata de cualquier lugar. O sea, a donde la religión te mete, la gracia va y te saca. A donde el miedo te entra, la gracia va y te saca. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a Pablo? Oye, bástate mi gracia, porque es que mi poder se perfecciona ahí. Entonces, a muchas personas hay que preguntarle, ¿tú conoces la gracia o tú conoces ir a la iglesia? Pregunta, comencemos a preguntar. ¿Tú conoces la doctrina de la gracia? ¿Tú conoces la revelación de la gracia? ¿Tú has crecido en gracia? ¿Se te ha explicado que la gracia no solamente es un favor, sino es esa influencia de Dios inclinando el corazón hacia obedecer a Dios? O sea, tú sabes que la gracia es una operación del Espíritu Santo, no es una teoría.
espiritual. Entonces, esas son de las cosas que hay que preguntar para luego poder no solo diagnosticar, sino cuál es el remedio. ¿Cuál es el remedio? Yo conozco a alguien que la amo muchísimo, que cada vez que tenemos un acercamiento me dice, estoy harta, tengo pensamiento constantemente intrusivo, no dejo de pensar, sé que la palabra de Cristo está ahí, pero yo no la vivo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado sus hábitos. O sea, cuando vamos a encarar nuestro hombre interior, vamos a tener que enfrentar el hábito, con que yo vivo diariamente, lo que yo diariamente hago, porque nosotros no logramos comprender que los hábitos muchas veces son nuestras cadenas. Y los hábitos no se vencen, sino que se reemplazan por nuevos hábitos. Exactamente, o sea, el cerebro, yo no creo que nadie, después que aprendió a hablar mentira, deja de hablar mentira, desaprende de hablar mentira, no, ya te tiene un expertise hablando embute. El tema es cuando aprendes a hablar verdad. ¿Cómo aprendes a hablar verdad? Es que Dios te sana el temor a la aprobación. Ya no te interesa que el hombre te apruebe. Ya te interesa realmente por lo que ahora tú vives y empiezas a manejar lo que antes podía ser un escenario de mentira, es un escenario de aceptación. Mira, no pude, no fui, me cansé, me dormí. O sea, le pierdes esa necesidad que tienes de ser aprobado por la gente para venir ahora a caminar desde la verdad. Y eso pasa con todo. En pocas palabras, Dios no te sana el hablar mentira, te sana el por qué tú hablas mentira. Exacto. O sea, que la mentira no se sana. ¿Y de dónde uno saca que sana? La mentira se sana. ¿De dónde tú sacas que la mentira se sana? Por poco y digo así, por poquito digo así, amén. ¿Quién te dijo? No, la mentira no se sana. Lo que tú recibes es una renovación de entendimiento. Exacto. Y eso cambia tu manera de hablar. Ya tú no tienes la presión ante gente que para ti es importante de quedar bien. O sea, yo lo que quería decir era que Dios te sana lo que te produce hablar mentira. Dios te renueva, te restaura. Exactamente. El viejo hombre, todo lo que ocurre en el viejo hombre, así yo lo veo. A veces muchas personas me dicen que yo puedo ser conflictiva a la hora de enseñar cosas como esa, y algunos me dicen que tú eres muy radical. Pero imagínate cómo no. Realmente, dos naturalezas. Hay dos reinos. La realidad de Cristo o la realidad del viejo hombre. Tú no puedes operar desde la naturaleza divina con el viejo hombre. O sea, eso es incoherente. O yo opero desde la realidad de la naturaleza vieja, o opero desde la realidad del Hijo, pero no simultáneamente. Entonces, ir enseñándole a la iglesia a justamente despojarse de la pasada manera de vivir. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace cuando tú aprendes un nuevo sistema de pensamiento a medida que vas conociendo a Cristo. Él llena tus inseguridades. Él quita tu necesidad de validación. Él desarraiga tu concepto propio basado en lo que haces y no en quién Él es. Y eso va a tener un efecto luego en tus acciones. Exactamente. O sea, en pocas palabras, si tú hablas mentira por aprobación, por querer aprobación, exacto, Dios te quita ese deseo de aprobación y ya entonces tú dejas de hablar mentira. Si hablas mentira por miedo, porque cuando pequeñito aprendiste a hablarla, porque te daban unos pecosones y decía la verdad, y tú dijiste, pues mejor me quedo callado, porque si le digo que no fregué, si le digo que no fui yo, me va a dar maduro, pues no le digo nada. Entonces, esos patrones de pensamiento que ocurrieron ahí, cuando son regenerados por la nueva manera de vivir, por la realidad de la vida de Cristo, a veces ni cuenta te das que dejas de practicar hábitos pecaminosos y empiezas a caminar en hábitos de la luz. O sea, los traumas son mentiras que personas han abrazado y se han apropiado de ellas. Los traumas son verdades que ocurrieron en el viejo hombre. Verdades. Son verdades. O sea, es verdad que a mí me abusaron sexualmente. Okay. Es verdad que yo viví el trauma de ver a mi papá ser asesinado. Asesinado no. A mi papá lo hirieron y mi papá se suicidó. Porque mi papá se enfrentó al médico para que el médico no lo operara. Mi papá no quería vivir. ¿Entiende? Esas son verdades. Y no es correcto que tratemos de invalidar lo que las personas vivieron por un misticismo o por un idealismo. No, son verdades que la cruz le da sentido. O sea, una cosa es lo que viví y otra es para qué lo viví. Entonces Cristo da sentido a las verdades que el pasado nos hizo enfrentar. Pero ya cuando tenemos el sentido desde la realidad de Cristo, ya es otra percepción, ya es otra realidad.
ya es otra forma en la que la voy a encarar. Dios, O sea, por ejemplo, Dios le reveló a usted para qué usted tuvo que vivir eso. ¿el qué? Lo que usted me acaba de mencionar. La muerte, el asesinato de mi papá. Sí. En mi caso, yo te puedo asegurar que todo lo que yo he vivido, nada ha sido por desprovisto. O sea, no, ¿cuál es la palabra? No hay despropósito en nada. No hay despropósito. Yo viví eso y la consecuencia de eso fue una sequía emocional impresionante. O sea, yo me di cuenta del valor de un padre. Yo me di cuenta de la necesidad que tú tienes de restaurar el entendimiento de la paternidad de Dios. Por eso para mí la religión, la iglesia nunca fue religión. Porque yo vine con un vacío, con una ausencia que la paternidad me trajo. Cuando vine al Señor y conozco a Cristo en el 98, yo no me relaciono para ser usada por Dios. Yo me relaciono para ser amada por Él. Yo fui aceptada en el amado. Y muchas cosas comenzaron a sanar dentro de mi mente. O sea, mi mente al empezar a ser renovada, yo me di cuenta que hábitos habían cambiado, necesidades habían cambiado, gestionaba cosas de manera diferente. Entonces, entiendo hoy día, con la pregunta que me haces, que eso sucedió para hoy enseñarme a mí la importancia que tiene un padre. Pero ¿qué padre? ¿Cuántas personas están renegando el pasado que vivieron de no tener un padre por no aceptar al padre que tienen en Cristo? Wow. O sea, ¿cuántas personas le quieren sanar la herida de la paternidad cuando lo que requieren realmente es ser llevada a la realidad de que tienen un padre? O sea, ¿cuántas personas reniegan lo que Dios le permitió vivir? Porque le hicieron creer que ahí estaba su sanidad. Cuando la sanidad está en conocer realmente a Cristo y a este crucificado. Entonces es necesario que nosotros evaluemos si queremos gestionar nuestra vida espiritual desde la psicología, que es muy buena para un sector, pero no para aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero como fuente primaria de su fortaleza interior. No lo va a hacer. Entonces es necesario que entendamos. En mi caso, hoy yo te puedo decir, ¿por qué tú ves esa seguridad que tuve en mí? Porque yo sé quién es mi padre. Eso que me pasó me hizo saber por qué Cristo quería que yo conociera a Abba. Porque yo a mi papá no le llamo Shalom, Jehová Shalom, Jehová Nisí. Tú nunca me has escuchado decirle a mi padre así. Tú nunca me has oído orar con esos nombres. Para mí, Abba. Abba. Porque él para mí no es una información espiritual. O sea, es todo. O sea, yo no paso hambre porque la economía se dañó. Yo paso hambre porque Abba cree que es necesario que yo experimente esa escasez. Yo no tengo ausencias porque yo tengo falta de cosas. Yo tengo ausencia porque Abba, administrando mis recursos eternos, entiende que yo necesito eso. Entonces, es muy diferente el abordaje en la vida diaria cuando tú miras a Dios desde esa óptica. ¿Cómo llegamos a ese nivel de convicción, pastor? La palabra, mira. Lo que no queremos. Oh, mira, que lo que no queremos. Mira aquí, mira. Ay, hombre, mira aquí. Mira, yo te voy a leer una, mira aquí, ¿qué tal? Mira. Oh, ¿cómo llegamos? Mira aquí. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios. Aquí, lo tenemos aquí. Ahí es que está. ¿Para qué él me pregunta eso? Que seguramente creía que yo le iba a decir orando en el cuarto. No, es aquí. Mira, yo necesito entenderlo. Algo simple. En el principio, la palabra ya existía. ¿Cuántas veces yo busco en mi vida el principio de las cosas? ¿Cuántas veces yo me detengo a ver por qué yo tengo esta raíz con la ira? Yo conozco mujeres que las amo. Mujeres que no se controlan, mujeres que le vuelan al marido. Ay, mi madre. No. Yo las miro con compasión. Con mucha compasión. ¿Tú crees que una mujer quiere tener descontrol de impulso? Vienen con traumas. No es solo traumas. Es que eso es el viejo hombre. El viejo hombre está viciado, no sirve. No se arregla, no se recupera, no se restaura, no se sana, no hay nada que hacer con él. Por eso Cristo nos mandó a crucificarlo. Vayan y crucifiquen eso, ese muerto que no sirve.
¿Cómo ayudarla? Tiene que ir al principio. ¿De dónde sale esa ira? Tiene que sentarse, ir a orar. Espíritu Santo, hay algo de mí que yo no veo. Pero ¿qué hacen la mayoría? Luchan en su fuerza, ayunan, oran, hacen silicio y duran humilde, mansa, 3 semanas hasta que el hombre hace algo que no quieren. Ahí explotan. ¿Pero por qué? Porque ignoran el principio. Lo ignoran. Ignoran la necesidad que hay de ir a él y decirle, esta ira que yo tengo, que me toma de tiempo en tiempo, ¿cuál es el principio de ella? ¿Cuál es la raíz de ella? ¿De dónde viene? Entonces, es maravilloso ir al Espíritu Santo, ir a esa área de tu vida y decir, es que tuviste que defenderte siempre. Wow. Es que desde que pequeña te golpearon y aprendiste, violentaste los límites en tu interior y no le tienes miedo a autoridad, no respetas autoridad. ¿Y ahora qué hago, Abba? Ahora que yo te ayude a ver autoridad. No es lo mismo enseñar a las personas a depender de Abba que a depender de sus propias fuerzas y métodos. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, esa es la manera práctica en la que yo a cada mujer le puedo asegurar que Cristo se les ha de revelar si entienden lo que la palabra establece. Mensaje final para las doncellas que nos están escuchando y para todo el público. No se jueguen con las palabras. No se jueguen con los pensamientos de mal. Todas producen algo. Todas producen algo. Ya sea ahora o ya sea después. Un mal pensamiento va a producir vida aunque tú intentes tumbarlo en el momento. Muy fuerte. Entonces, entiende con qué tú vas a trabajar. Con qué tú estás. Esos son bombas, como la que están tirando en el Medio Oriente. Son bombas en tu interior. No te juegues con ella. Jesús dijo, ¿por qué tienen malos pensamientos? Nunca justifique los malos pensamientos que están dentro de ti. Mejor dile, ora. Dile, Señor, enséñame a lidiar con esto para poder vencerlo. Amén. Pastora, una pregunta. La joven embarazada ya... Todavía. Ahí tengo el video. Ay, no puedo mandarlo porque está en privado. El dinero que Dios ha permitido que recaudemos no ha sido tanto. Sí. Da para 2 pintas de sangre, 2 pintas y media y son de sangre. 5. No, gracias a Dios ya no son 5. Le hicieron una analítica. Entonces ha cambiado el diagnóstico de la sangre. Ahora son solamente 3 pintas, me parece. Y todavía está en el proceso. Ya está para el 27 de este mes. Falta una pinta entonces. Nos está faltando todavía para poder ayudarla con los recursos realmente que nosotros quisiéramos que ella tuviera cuando llegue el momento cumbre de dar a luz. Hoy me mandaron los videos de ella, estando en el hospital. Qué bendición. Hubieron unas personas que nosotros pusimos en el comentario las cuentas y parece que no vieron el video completo y pensaban que estábamos pidiendo para nosotros. ¿Para ustedes? Pues sí. Bendecimos su vida de manera especial. A todo el que comentó así, que el Señor lo multiplique, que quizás abra no la puerta de esa conocían, finanza. quizás Sí. no sabían. Sí. En las redes se prestan para muchos engaños. Exactamente. Este video ocurre, ¿qué día es hoy? Espérate. Sí. Vamos a hacerlo de esta manera. Nosotros vamos... 10 de marzo Sí. del 2026. del 26. Entendemos que para el 30 de marzo Sí. ya no hay necesidad de hacer ningún aporte económico. El nombre No de sabemos hasta dónde este video vaya a llegar, pero no hay necesidad desde al 30 de marzo, ya no, porque ya ella habrá pasado el hospital, ya ella se le habrá ayudado, ya lo que íbamos a colectar para eso ya se habrá logrado. Así que si todavía su corazón está disponible para ayudarnos, va a ser de bendición para los otros gastos clínicos que se van a requerir para ella. Exactamente, los números están en pantalla. Y no sean tan creativos, por Dios. No, es que, ¿cómo que no van a ser creativos si el mal vive en nosotros? Pastora, pero Dios mío. Es así, mijo. La gente se le hace más fácil suponer que preguntar. Exacto, porque ese es el mal que mora en nosotros. Porque qué bonito es preguntar. ¿Sí? ¿Para qué será esta aportación si no vio el video completo? Lo que pasa es que hay muchos ladrones, así que pregunte, no hay problema.
Dude también, no hay problema. Aquí le aclaramos. Sí, pregunte, pero no cuestiones ni señales. Así que, señores, otro episodio más. Wow. La pastora Kenia de Mil siempre deja un fuegazo aquí. Deja palabras de vida, palabras de aliento. ¿Quién no se nutre con la pastora? Señores, yo quiero que ustedes oren mucho por nuestra pastora. Amén. Que la lleven en oración. Amén. Necesitamos más Kenia de Mil en toda esta generación. Así que gracias por eso. Oremos por la pastora. Amén. Gloria al Señor. Señores, Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios. Eleva tu espíritu con música que inspira. Centro de Adoración. Canciones cristianas originales para tu alma. Suscríbete y adora con nosotros.